Preview. ¿Cuál es el origen de los trajes tradicionales? Pues el origen es el origen del vestir, es decir, el traje tradicional no es otra cosa, o como lo entendemos hoy, más que el vestir cotidiano o festivo de la gente del Soria en el siglo XIX. Es decir, nuestro traje tradicional, nuestro traje regional, nuestro traje popular es el vestir que vestían nuestros antepasados en cualquier comarca o en cualquier pueblo de la provincia de Soria. Aunque parezca que el traje tradicional tiene muy pocas piezas, eso es un mito, ¿no? Es decir, el traje tradicional lo componen infinidad de piezas, lo componen bueno, pues la superposición de muchas de ellas. Y bueno, pues el traje tradicional de una mujer, por ejemplo, vamos a empezar por las mujeres, que aunque siempre empezamos por ellas por ser el traje más lúcido, pues desde los zapatos, desde las medias, la camisa, el jubón, las sayas, porque nunca una mujer hubiera llevado solo una sola falda, una sola saya, el jubón, la camisa, la joyería, los pañuelos tanto de talle como de cabeza, y bueno, también bueno, el del hombre, pues también las medias, el calzado, que seguramente o zapato, borceguí o alpargata de cáñamo. También tendríamos el calzón, las medias, como decía, la faja, la camisa, el chaleco, la chaqueta, la blusa, la capa, bueno, un montón de los pañuelos también de hombre, los sombreros, bueno, un montón de prendas también de solemnidad. Bueno, como digo, muchas de estas prendas, la composición una sobre otra son las que componen el traje tradicional. En Soria, en las fiestas de San Juan, llegamos a ver todos estos trajes con todas las piezas que hemos mencionado. Es raro ver. A ver, vamos a ver, en lo que estamos acostumbrados a ver en los desfiles de tanto del domingo, del lunes de bailas, o sea, el domingo de calderas, el lunes de bailas, son trajes regionales. Es decir, son trajes en los que, bueno, a través de los tiempos ha sido una variación del traje popular. El traje popular es aquel que vistieron nuestros antepasados, y hay gente que, bueno, pues que con más gusto y preocupados en recuperar esa esencia, ese patrimonio que en sí es el vestir popular, pues sí se acomoda y se hace los trajes viendo esos modelos antiguos. De hecho, hay una corriente muy importante de recuperar ese patrimonio textil. De hecho, hay cada año más el Museo Provincial del Traje Popular tiene más consultas para recuperar y para bueno, pues buscar ese patronaje antiguo para hacerse pues estas prendas para los días festivos de San Juan, no solamente en la capital, sino también para romerías o fiestas de los diferentes municipios de la provincia de Soria. Pero lo que estamos acostumbrados a ver, o lo que la mayoría de la gente hace, pues se aleja un poco, y parece mal decirlo, pero es así, un poco se aleja de esa esencia tradicional, de ese patrimonio que es nuestro, y bueno, pues hay desde nuevas incorporaciones, nuevas creaciones, un poco inspiradas en lo tradicional, pero muy alejadas de la tradición. ¿Es correcto llamarle también traje de piñorra? Bueno, es que el traje de piñorra es el traje que, bueno, durante bueno, las primeras noticias que tenemos del traje de piñorra como tal, como traje icónico, podríamos decir, es a finales del siglo XIX, es decir, ya es un traje histórico. Bueno, pues este traje era el traje que vestían las galas de Piñorra, que llamaban la piñorra. Era el traje que vestían las mozas de la comarca de Pinares, y que, bueno, pues desde los años 20 aproximadamente, hasta después de la Guerra Civil Española, pues cada provincia tuvo un icono de traje, ¿no? Pues igual que en Zamora fue el traje de Carvajales de Alba, el baturro para Zaragoza, bueno, pues un sinfín de trajes icónicos. En la provincia de Soria se tomó ese traje como traje regional de la región de la provincia de Soria. Entonces, bueno, pues ya se quedó la falda de 3 cintas, falda roja de paño con 3 cintas rojas, o negras, perdón, se quedó como nuestro traje regional. Bueno, de ahí el traje de piñorra, y se ha seguido llamando traje de piñorra hasta nuestros días. No, nada tiene que ver las nuevas creaciones con eso. De hecho,
Vemos hoy un montón de prendas que no siguen ni los patrones tradicionales, ni siguen la estética tradicional. Es decir, si nosotros queremos vestir al uso del país, es decir, al uso de cómo se vestía en nuestra provincia, o como una mujer vestía en el siglo XIX o un hombre, tendremos que ser conscientes de guardar unas normas estéticas que una mujer o un hombre del siglo XIX mantenía. Es decir, tenemos que decir el tema de los cuerpos ajustados, los volúmenes. Era muy importante que la mujer marcara una cintura delgada y un volumen de caderas. Eso era la estética del siglo XIX. La largura de las faldas también era importante. Hasta mediados del siglo XIX las faldas eran mucho más cortas, pero la moral y la estética de ese siglo hace que se alarguen las faldas, y bueno, la incorporación también de las modas internacionales. Sabemos que varía mucho ese vestir popular en nuestra provincia. ¿Cómo se elaboraban estos trajes tradicionales? Bien, estamos muchas veces pensando que estas prendas las elaboraban las mujeres en sus propias casas. En cierta manera sí, pero en cierta manera también había gremios de sastres que iban por los pueblos o vivían en ellos mismos y se dedicaban a la confección de estos trajes. De hecho, Valeriano Domínguez Becker, en su gran producción artística sobre nuestra provincia de Soria, hace un grabado que lo llama El sastre de aldea, en el que aparece un grupo de sastres en la localidad de Villaciervos, cortando y confeccionando prendas de lo que hoy conocemos nosotros como indumentaria popular, que era la indumentaria que se llevaba en aquellos días. Digo que el origen de los trajes está en la producción casera, es decir, porque muchas veces estos, sobre todo los trajes del diario, se confeccionaban con materias primas elaboradas en la propia casa, es decir, la lana o el lino hilados por las propias mujeres o por los hombres también en los pueblos componían la base sobre la que se confeccionaba esa tela, con la que se confeccionaban la mayoría de los trajes tradicionales. Los de diario sobre todo. Luego los ricos, pues para los días importantes, las fiestas de guardar, las bodas, tal, bueno, ya se traían géneros del comercio, géneros comprados a los buhoneros o a los propios sastres, que traían esos géneros a nuestras localidades. Que la gente se anima más. No, ahora sin duda, si revisamos la documentación gráfica que tenemos de los últimos San Juanes, de los últimos, bueno, sí, desde principios del siglo XX, que hay fotos de las fiestas de San Juan, vemos que es ahora cuando la gente se empieza a vestir con el traje regional. Es decir, antes el traje regional era el traje de diario, es decir, las primeras fotos que vemos nosotros del Domingo de Calderas o del Lunes de Bailas, vemos como las señoras de principios del siglo XX van vestidas al uso, es decir, como se vestirían para un día festivo, y eso, claro, es nuestro traje tradicional, pues las chambras, las sayas de algodón, claro, eso nosotros hoy lo vemos y van vestidas al uso de ese momento. Entonces, claro, nosotros lo entendemos como traje regional, traje tradicional. Bueno, pues sí, últimamente cada año más salen más piñorras, salen más gente vestida con el traje regional o con esas creaciones bueno, que se hacen a lo largo. Yo siempre hago un SOS, ¿no? Es decir, el traje tradicional es patrimonio de todos, es patrimonio cultural de nuestra provincia. Creo que si la gente se quiere vestir al uso de sus antepasados, debería, bueno, pues asesorarse un poco y guardar unas normas estéticas importantes a la hora de confeccionar ese traje, porque en sí estamos haciendo patrimonio. Hace unos meses veíamos una polémica importante en nuestra comunidad con que iban a cambiar las puertas de la Catedral de Burgos por unas mucho más modernas, y todo el mundo alzó el grito porque, bueno, la estética tal. Yo creo que es igual de patrimonio el traje tradicional que unas puertas o que un tal. Entonces tendríamos que respetar ese patrimonio,
como lo que es, y sobre todo ese patrimonio inmaterial que hay debajo de ese traje tradicional, ¿no? Las normas de cómo colocarlo, las normas de qué peinado tiene que ir con cada traje, cómo lucirlo, yo creo que es importante, y sobre todo por respeto a nuestros antepasados, que son los que nos han legado ese patrimonio. Yo creo que si levantaran la cabeza muchas de esas sorianas de los años 20 y nos vieran hoy el desfile de Domingo de Calderas, pensarían que es un actual Viernes de Toros, con todo el mundo disfrazado, y no un guiño a la tradición. Yo creo que tendríamos que ser conscientes, y bueno, ahí están las instituciones públicas, que bueno, el Museo Provincial de la Diputación Provincial hace una gran labor en ese sentido, tal, pero bueno, yo creo que también en la ciudad debería de, bueno, pues no sé, unos talleres o algo en los que se dieran esas pinceladas de pues qué joyería va con cada traje, qué pañuelos, qué tal, que bueno, pues hay mucha gente que controla de estos temas y que seguramente podría llegar a difundir de una manera adecuada este patrimonio. Bueno, pues en Soria, gracias a Dios, tenemos gran número de personas que se dedican a confeccionar de una manera o de otra este tipo de trajes que salen el Domingo de Calderas. Desde la gente que va por una línea mucho más tradicional, por una línea siguiendo los estándares del traje tradicional, traje regional de Piñorra, por los que siguen bebiendo las fuentes antiguas e intentan copiar tanto grabados como imágenes antiguas, como piezas originales que aparecen por los pueblos, a gente que se dedica a innovar como base con ese traje tradicional. Pero sobre todo lo más importante que creo que hay en nuestra provincia es todas esas madres, todas esas abuelas que confeccionan con el mayor cariño del mundo y con la mayor devoción, podríamos decir, esos trajes para sus nietas, para sus hijas, y pues son trajes que van a quedar como quedaban antes en los armarios y en las arcas de las familias, como un traje pues especial, ¿no? Es decir, igual que antes quedaba el traje de joyas, que era el traje que se confeccionaba para la boda, pues ahora van a quedar esos trajes que confecciona la abuela o alguien, un ser querido, bueno, pues va a quedar como traje, emocional. El vestir popular o el vestir desde las calderas, como yo te decía hace un momento, ¿no? Claro, las primeras fotografías que vemos de las calderas vemos a las mujeres vestidas a la moda del momento, ¿no? Que muchas de esas prendas, pues en algunas son prendas tradicionales. Luego ya cuando empieza a incorporarse el uso del traje regional, el traje popular, como seña de identidad, ¿no? Porque si se pone si se usa el traje popular o el traje de Piñorra en estos desfiles, es como seña de identidad de nuestra provincia, ¿no? Queremos hacer ver que somos sorianos, y de la manera más importante es luciendo nuestro traje popular. Si os dais cuenta, dentro de las normas del protocolo, cuando hay una cena de gala, ir vestido con el traje del lugar, debemos sobre todo en las revistas y tal, cuando vienen de los países africanos, pues muchas veces vemos a los jeques vestidos al uso del país, no como van todos los días, sino al modo tradicional. Pues eso es un traje sobre todo de respeto, de gala. Entonces, bueno, pues yo creo que ese sentimiento a través del lugar, a través del traje, es lo que nos hace que los sorianos salgan a vestir, a lucir sus trajes tradicionales en los desfiles del domingo y del lunes de bailas. Yo creo que la evolución ha sido progresiva a lo largo de los años, desde los más puros trajes de Piñorra estandarizados durante la época de la sección femenina, en los años 50, 60, 70, hasta lo que nos hemos encontrado hoy, en los que hay una proliferación de nuevos trajes, de gente que respeta el traje tradicional y gente que deriva hacia nuevas creaciones.
Sí, hay una variación que es la misma variación que nos pasaría si fuéramos hoy vestidos de calle, es decir, el domingo es un día en el que vamos a probar la tajada a la dehesa, es un día en el que vamos un poco más de campo, es decir, que vamos, aunque es domingo y vamos con bien vestidos, y el lunes vamos a misa, es decir, esas cosas el mundo tradicional las tenía muy en cuenta. Hoy en día, bueno, pues vemos el domingo el uso sobre todo de mantones, la gente dice que hay las mejores galas para el domingo. En definitiva, yo creo que si nos pusiéramos para hacerlo bien, tendríamos que meternos en la mentalidad de una mujer o de un hombre del siglo XIX. Una mentalidad del siglo XIX en la que nos diría que el domingo irían con un traje dominguero, con un traje más acomodado a las circunstancias del momento, y en cambio el lunes irían con el traje más gala, porque es el día que sale la procesión, en el que el hombre debería ir de capa, porque las normas litúrgicas o las normas de protocolo siempre decían que los hombres a las ceremonias religiosas, bodas, bautizos, entierros, sobre todo por normas de cofradía, deberían ir con capa. Antiguamente, claro, las mujeres van el lunes con la cabeza cubierta porque antes del Concilio Vaticano II la mujer debería ir con la cabeza cubierta a entrar a la iglesia. Bueno, pues esas pequeñas variaciones las vemos puestas. Eso. La única prenda que hoy vemos en qué diferencia puede ser en muchos de los trajes, el domingo y el lunes, es la mantilla, el mantillo que se denomina en la provincia de Soria, que es la prenda de respeto de la mujer para ir a la iglesia. Luego ya entramos ahí en la que siempre, que si los trajes de dengue, o sea, perdón, de cruzado, que era como se denominaba en nuestra provincia, esa prenda que en otras tierras se llama el dengue, pues en nuestra tierra se llama cruzado, que si ese traje era se puede llevar el domingo, se puede llevar el lunes. Esos trajes se pueden llevar cualquiera de los días, porque esos trajes antiguos que vemos ahora que la gente copia a través de los grabados y cuadros de Valeriano Domínguez Becker, son el último atisbo del vestir popular del siglo XVII que nos queda en nuestra provincia. Él los pinta a mitades del siglo XIX, pero él pinta lo más antiguo, lo más arcaico, el vestir más antiguo. Entonces, esos trajes que ahora la gente se pone muy bien puestos para los desfiles del domingo y el lunes, sí, se pueden llevar tanto el domingo como el lunes, porque una mujer de Villaciervos la llevaría tanto para ir a misa como para ir a labrar. Claro, se pondría el malo para ir a labrar y el bueno para ir a misa, eso está claro. Yo creo que lo más importante en este aspecto es que deberíamos entender el traje desde la misma visión que hoy, es decir, igual que hoy nadie se pondría con las normas estéticas de este momento un chándal con unos tacones, pues tenemos esa misma estética del siglo, tenemos que verlo con el siglo XIX. Nadie llevaría una chambra, que es una prenda del siglo XIX, con unos corales que son del siglo XVII. No, imposible.